Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es David Ortegón, profesional de comunicaciones y mercadeo, y junto con mi compañero Juan Esteban Mora, profesional de comunicaciones y mercadeos, en nombre de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena, queremos darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta charla, los efectos de la nueva ley de transparencia para la gestión de corrupción, de riesgos de corrupción. Muy bien, buenos días. El día de hoy nos acompaña como panelista Raquel Céspedes, socia y directora de cumplimiento y ética en Conexi Colombia, y Santiago López Zuluaga, superintendente delegado de Asuntos Económicos y Societarios. Recuerden que en la parte derecha de la plataforma encontrarán el chat donde podrán dejar todas sus inquietudes en cada una de las exposiciones de nuestros panelistas y por supuesto ellos darán respuesta al finalizar las intervenciones. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a empezar. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Te doy la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena por esta invitación a la Superintendencia de Sociedades. También un saludo especial a Raquel, con la que ya hemos compartido varios espacios. Así que, pues espero que estemos cada vez estamos más coordinados en estas presentaciones, Raquel. Entonces, vamos a hacer esta presentación con un enfoque de generar contenido y generarles como la mayor cantidad de respuestas sobre la ley anticorrupción y la aplicación de esta ley, digamos, desde el punto de vista de la superintendencia, es cuáles son las facultades que tiene la superintendencia provenientes de esta ley y también desde antes de la ley en materia anticorrupción. Y esto lleva también a contarles un poco sobre las obligaciones que tienen unos sujetos obligados por parte de la superintendencia de cumplir con unas instrucciones de la entidad. Un saludo especial a todos los asistentes. Como lo dijeron al inicio, el objetivo también es responder las preguntas, así que bienvenidas todas las preguntas. Intentaremos responderlas durante la exposición y si no, al final hacemos una sesión de preguntas. Voy a compartir la presentación. Acá la tenemos. Entonces, como lo dije anteriormente, el objetivo de esta charla, que espero que sea lo más, no tan un monólogo, sino que tengamos preguntas y poderlas ir respondiendo durante el camino. La Ley 2195-2022 establece los nuevos procedimientos y también ajusta regulaciones que ya existían en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Bajo este marco y otros marcos normativos, la Superintendencia de Sociedades tiene dos facultades principales: la supervisión de riesgos, no solamente desde el punto de vista de riesgos anticorrupción, sino también tenemos los riesgos de lavado de activos, de financiación del terrorismo, de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y también la competencia sancionatoria de la Superintendencia de Sociedades por la conducta de soborno transnacional y también por otros delitos relacionados con la corrupción. Esto es responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Yo siempre empiezo con esta diapositiva para mostrarles un poco dónde está parada la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, y esto para quitar del imaginario lo que solamente ve muchas personas acerca de la Superintendencia de Sociedades. Del imaginario está que la Superintendencia de Sociedades se encarga única y exclusivamente de liquidar sociedades, de llevar a cabo procesos de reorganización, dirimir conflictos con los accionistas y tener una supervisión general en materia societaria. Eso es cierto, son de las grandes actividades que tiene la superintendencia. Sin embargo, en la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios tenemos dos ramas. Una rama que se encarga, voy a empezar por la de la derecha,
que es la Dirección de Información Empresarial y Estudios Económicos y Contables, que se encarga de solicitar información, no solamente información financiera, sino que también información no financiera, procesar esa información, generar análisis relativo a través de esta información, estudios económicos, estudios también jurídicos y también tenemos un grupo en esta dirección que se encarga de crear doctrina contable o análisis de la doctrina contable y regulación contable. Por el otro lado está la dirección de cumplimiento, que es donde nos atañe esta charla. Esta dirección de cumplimiento tiene 3 grupos a su cargo. Uno de los grupos es un grupo de supervisión de programas y riesgos especiales. En este grupo se supervisan los riesgos que les dije. Está a través del SAGRI-LAF, que es el riesgo de lavado de activos, el riesgo de financiación del terrorismo y riesgo de la proliferación de armas de destrucción masiva. También está el riesgo de corrupción a través de nuestros programas de transparencia ética empresarial y este grupo tiene a su cargo también la facultad de declarar la no operatividad de sociedades por no renovar su matrícula mercantil por los últimos 3 años y también por no presentar información financiera a la superintendencia por 3 años consecutivos cuando esta entidad se lo haya solicitado. Ese es este grupo. El siguiente grupo que tenemos en esta presentación es el grupo de investigaciones de soborno transnacional y otros delitos. Este no es un grupo de supervisión, es un grupo, como bien lo dice, de investigación y sanción. Se encarga de llevar a cabo el proceso sancionatorio por la conducta de soborno transnacional y la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos hoy de corrupción o por beneficiarse por delitos de corrupción. El último grupo de esta dirección es el grupo de supervisión de sociedades BIC. Estas sociedades son las llamadas sociedades de triple impacto, donde la superintendencia verifica el cumplimiento normativo de estas sociedades para poder darle esa calidad a esa condición de beneficio e interés colectivo que la adoptan voluntariamente las sociedades. En Colombia tenemos un número grande de sociedades BIC que nos ayuda a generar esta cultura de salvaguardar no solamente el medio ambiente, sino estar un poco estar alineados con la sociedad y por ende tener un triple impacto, no solamente económico, sino también estos 2 impactos que les acabo de decir. La Ley 2195 de 2022 tiene varios capítulos relevantes para las competencias de la Superintendencia de Sociedades. Voy a nombrarlos un poco a gran escala para que los tengamos en el radar y podamos empezar ya con la materia. El capítulo 1 habla sobre el fortalecimiento de la responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción. El capítulo 3 se encarga de determinar todo el registro único de beneficiarios finales, también conceptos generales de beneficiarios finales, su aplicación. Esto es muy importante para la superintendencia porque es importante tener esta información para generar una mejor supervisión, no solamente desde el punto de vista de los riesgos, también para temas de conglomerados y también para temas de captación masiva habitual, momentos en los cuales será necesario correr el velo corporativo, entre otros aspectos. El capítulo 4, estamos hablando del sistema de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción. Es un tema más de información y fortalecimiento, como también el capítulo 6 de fortalecimiento no solamente de las superintendencias, sino de todo el aparato administrativo para luchar contra la corrupción. El capítulo 8, disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia. Estos son importantes para tener unas herramientas puntuales sobre la transparencia. El capítulo 9 es disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción. Y el último capítulo que le atañe a las competencias de la Superintendencia de Sociedades son las disposiciones en materia de responsabilidad fiscal que podrían llegar a ser aplicables. Esto lo va a mirar o lo va a desarrollar un poco más en detalle la siguiente expositora en este foro. La Ley 2195-2022, nosotros lo tenemos en 3 ejes temáticos. Un eje de supervisión de riesgos, tenemos también un nuevo régimen de responsabilidad administrativa, un nuevo régimen que modifica integralmente el régimen anterior. Es decir, si bien es un nuevo régimen, la superintendencia ya contaba con ciertas facultades para poder desarrollar esta
actividad de declarar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Sin embargo, con este nuevo régimen se amplía y se fortalece este régimen para que las entidades, no solamente la Superintendencia de Sociedades, sino las demás superintendencias, puedan llevar a cabo estas facultades o estas competencias. Y el tercer eje temático está la conducta de soborno transnacional y es todo el proceso sancionatorio por esta infracción administrativa. Esto es por la conducta de soborno transnacional, más no por el delito de soborno transnacional. Esto lo vamos a ir desarrollando en la presentación. Para empezar, vamos a hablar con la supervisión. Esto es importante porque para la Superintendencia de Sociedades, el objetivo principal del esquema anticorrupción en Colombia no está en un esquema de sanción. Es decir, la idea es no tener sanciones. Lo que queremos es que haya una autocontrol y una autogestión de estos riesgos para que de esta manera no se lleven a cabo estas conductas delictivas y por ende no se afecte no solamente a cada una de las empresas de forma reputacional, sino también a todo el sistema y a todo el tejido social empresarial. Entonces la supervisión es importante y aquí lo veremos desde dos ejes temáticos. Vamos a entrar un poco más en detalle en los programas de transparencia y ética empresarial y después muy a grandes rasgos dejaremos unos pasos o diremos unas palabras sobre el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo más importante, creería yo, que tiene la ley 2195 del 2022 es la entrega al mundo al esquema anticorrupción de una definición amplia de corrupción. Esta definición establece lo siguiente, o el artículo 59, parágrafo primero, establece lo siguiente, que se entiende por acto de corrupción las conductas penales enlistadas en los capítulos de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la ley 1474-2011, que es la ley anticorrupción, el Estatuto Anticorrupción, perdón, los delitos electorales o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público que hubieran sido realizados. Esta definición es amplia, esta definición genera de alguna manera varias interpretaciones, genera un espectro grande también de aplicación para cada una de las superintendencias y también para el esquema, digamos, sancionatorio y también de penalización en ciertos actos. Entonces es importante esta definición porque es el marco general de dónde debemos cubrir estos riesgos y cuáles son y cómo se deberían cubrir. Sin embargo, los programas de transparencia y ética empresarial fueron emitidos de forma anterior a esta ley. Entonces voy a contarles un poco el origen de estos programas de transparencia y ética empresarial para después decirles cuáles son los ajustes necesarios que deben tener estos programas de transparencia para poder contar con toda esta definición de corrupción en estos programas de transparencia y por ende tener una mejor protección y un mejor autocontrol de estos riesgos de corrupción. La ley 1778-2016 estableció le entregó a la superintendencia la facultad de promover la adopción de programas de transparencia y ética empresarial para prevenir única y exclusivamente con esta ley las conductas de soborno transnacional. Es decir, no es toda la definición de corrupción que les dije anteriormente, sino que con la ley de 2016 solamente se establecía este deber de promoción sobre la conducta de soborno transnacional. Basado en esa regulación, la Superintendencia de Sociedades, a través de la resolución de 2016, estableció primero cuáles eran los sujetos obligados a contar con un programa de ética empresarial para prevenir la conducta de soborno transnacional. Una vez se contó con esta identificación de sujetos obligados, se emitió la guía que puso en marcha los programas de ética empresarial. Esta guía en su momento tenía un lenguaje de recomendaciones, sin embargo, se convertía en obligatorio a través de resolución cuando se identificaban estos sujetos obligados, como fue la resolución de 2016. En el transcurso de la supervisión de estos programas de ética empresarial, la superintendencia en el 2018 modificó nuevamente los criterios de identificación de los sujetos obligados para generar
con estas respuestas puntuales a ciertos aspectos de interpretación de cuándo se era sujeto obligado y cuándo no. Esto también ocurrió posteriormente el 2 de octubre de 2020, donde se identificaron otros sujetos obligados, que fue la base también para poder tener unos sujetos obligados mucho más robustos para los programas de transparencia y ética empresarial hoy vigentes. Posteriormente, con el decreto de modificación o de reorganización de la planta de la Superintendencia de Sociedades, con su artículo séptimo, el numeral 28, el Gobierno Nacional le entregó la facultad a la Superintendencia de Sociedades de adoptar, de promover la adopción de programas de transparencia y ética empresarial, no solamente por actos, por la conducta de soborno transnacional, sino que aquí ya habla de mecanismos internos de prevención de actos de corrupción. Es decir, se amplía el espectro no solamente para tener que promover estos programas para prevenir la conducta de soborno transnacional, sino para prevenir los actos de corrupción. Basado en ese decreto, la superintendencia el año pasado emitió los nuevos programas de transparencia y ética empresarial que derogan todas las resoluciones anteriores y también la circular o la guía que puso en marcha los programas de ética empresarial. Esta circular, que es el capítulo 13 de la circular básica jurídica, está acompañada también de la política de supervisión de los programas de transparencia, con otra circular externa que se emitió el año pasado para generar esta seguridad jurídica a los sujetos obligados de cómo es la supervisión de la entidad, cuál es el objetivo y hacia dónde vamos con estos programas de transparencia y ética empresarial. Cuando digo vamos, vamos como país. La Ley 2195 de 2022 es un elemento fundamental que le entrega mayor capacidad y también mayores soportes jurídicos a los programas de transparencia ética empresarial emitidos el año pasado. Con esta ley ya fortalece, digamos, los mismos programas de transparencia por la misma definición amplia de corrupción y también porque le establece la obligación o la facultad de la Superintendencia de Sociedades de promover también estos programas por estos actos de corrupción bajo la definición amplia de corrupción. Ese capítulo 13, que hoy está vigente, derogó integralmente, como les dije, las circulares externas emitidas con anterioridad y la resolución del 2020 pues que derogaba también las resoluciones anteriores sobre los sujetos obligados a adoptar estos programas de transparencia. Este capítulo 13 atiende principalmente tres puntos importantes. Las recomendaciones de la OCDE. Estas recomendaciones son varias recomendaciones, pero aquí ponemos el foco en tres recomendaciones que cumplimos con este capítulo 13. Uno es una protección al denunciante. Ustedes ven en el capítulo 13 que a través de estas instrucciones le solicitamos, le exigimos, le requerimos, también le decimos a los sujetos obligados y no obligados que a través de una buena práctica protejan al denunciante. El denunciante es importante. Es necesario que todos los trabajadores que conozcan actos de corrupción en la empresa, los asociados, los administradores, todas las partes interesadas en la empresa tengan la posibilidad de denunciar de forma anónima sin que se vea perjudicado su trabajo o su relación laboral. Esto falta protección desde lo legal, sin embargo, con este capítulo 13 damos ese primer paso para generar esos lineamientos de protección en todos los programas de transparencia para que el denunciante pueda hacerlo de la mejor manera. La ampliación de sujetos obligados es una recomendación de la OCDE. Teníamos muy pocos sujetos obligados con las resoluciones anteriores, no abarcando un gran número de sociedades que deberían contar con estas instrucciones. Así que con este capítulo 13 lo ampliamos en la medida de lo posible a donde la superintendencia tiene la facultad y la capacidad operativa humana, tecnológica y demás para poder llevar a cabo su supervisión, sino también conociendo que esto es un costo también para las empresas y que tiene que ser una inclusión gradual. Es decir, este es el primer paso. Entendemos que cada vez se van a seguir incluyendo nuevos sujetos obligados para cumplir con las recomendaciones, pero como un primer paso tenemos suficientes sujetos obligados que nos llevan a proteger una gran parte de los riesgos de corrupción que están en la ley 2195. Sin embargo,
no todos los delitos. Esto será objeto de verificación en los próximos meses. Ampliación de los riesgos supervisados. Esto es porque en la Superintendencia de Sociedades en su capítulo 3 estableció una definición de corrupción que habla de dos aspectos. La definición de corrupción incluye la conducta de soborno transnacional y los delitos contra la administración pública y el patrimonio público. No todos los delitos enmarcados en la ley 2195 hay que verificar cuáles hacen falta y cuáles se deben incluir dentro de los programas de transparencia y ver también cómo se pueden autocontrolar y autogestionar estos posibles riesgos de que se cometan estos delitos. Otra de los pilares, digamos, de modificación del capítulo 13 era ajustarlo a la política general de supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Esta política de supervisión tiene tres pilares fundamentales: un pilar de pedagogía, un pilar de actuación oportuna y temprana y un pilar de verificación del cumplimiento normativo. Todo está enfocado bajo un esquema de pedagogía como su eje central, otro también de prevención, y en caso de que la pedagogía y la prevención no hayan funcionado, hay que entrar a verificar cumplimiento normativo y sancionar. Es decir, el último paso es la sanción. Necesidades actuales. Era importante en su momento ajustar el capítulo 13 a las necesidades actuales y a la cantidad de situaciones de corrupción que identificamos no solamente desde la Superintendencia de Sociedades, sino a través de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, también los entes, digamos, relacionados con el sistema anticorrupción. Era importante cerrar la brecha, y cerrar la brecha en el sector real lo debíamos hacer desde la Superintendencia de Sociedades, generando herramientas, instrucciones a los sujetos obligados para que estos sujetos obligados combatan, autocontrolen y autogestionen los riesgos de corrupción. La Superintendencia no tiene dentro de sus facultades prevenir el riesgo de corrupción. Lo que tiene es entregar recomendaciones a los sujetos obligados, entregar instrucciones a los sujetos obligados para que a través de un esquema de autocontrol y autocontrol y autogestión logren combatir y de esta manera prevenir los riesgos de corrupción. La vigencia de este nuevo capítulo 13, esto empezó a regir el 1 de enero de 2022 y ahora vienen los ajustes con la ley 2195. Clave decir acá que los ajustes que se hagan a este capítulo 13 durante este año no serán aplicables durante el año 2022. Serán aplicables durante el año 2023 a aquellos sujetos obligados que les apliquen dichos cambios en el evento en que esos cambios se realicen este año. Es decir, el capítulo 13, hoy vigente, aplica para este año y no se tendrán en cuenta las modificaciones establecidas por la Ley 2195-2022 en el esquema de supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, invitamos a todos los sujetos obligados a que vayan ajustando sus programas de transparencia a ciertos aspectos de la Ley 2195, como por ejemplo la definición de debida diligencia establecida en la Ley 2195, que es modificada por esta ley y va a ser objeto de modificación en nuestro capítulo 13. Buena práctica, irla aplicando como lo establece la ley, no solamente en el marco del capítulo 13. Estos programas de transparencia ética empresarial tienen como finalidad identificar, detectar, prevenir y gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y los riesgos de soborno transnacional. Es un esquema de prevención, detección y corrección propio de las entidades empresariales, no de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades entregó estos mínimos, es decir, estos programas de transparencia, entregó unas instrucciones generales aplicables a todo el sector real, un sector totalmente disímil, lleno de riesgos. Cada uno de los macrosectores, hablando de macrosectores, no de pequeños sectores o sectores establecidos en cada código SIU, sino hablando de los macrosectores, son muy disímiles y por ende nosotros no podíamos generar un programa de transparencia ética empresarial particular, totalmente cerrado, totalmente objetivo, que fuera aplicable para cada uno de las sociedades, sino que generamos unas instrucciones que le pueden aplicar a todos, pero que tienen que ser traducidas a cada sector y a cada riesgo particular de la empresa. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Que hay que verlo
de las dos aristas, de los riesgos que se están cubriendo. Cuando hablamos de cubrir los riesgos de soborno transnacional, estamos hablando de los sujetos obligados, que el criterio es que son todas las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, sin importar su actividad económica, y que hayan realizado negocios o transacciones internacionales. Ojo con esto, de cualquier naturaleza, que haya sido directamente o a través de un intermediario, con un contratista o por medio de una sociedad subordinada de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público, personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público, y que además estos negocios o transacciones internacionales tengan un umbral igual o superior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y además de esto, se le toma la foto, se le debe tomar la foto a esta sociedad vigilada al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y verificar que haya tenido ingresos o activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. Es decir, la foto que se les toma a las sociedades para verificar si son vigiladas, si han realizado negocios o transacciones internacionales o si han obtenido ingresos o activos totales en estos umbrales, se toma el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, los que tienen en su foto del 31 de diciembre o se enmarcan dentro de estos criterios del 31 de diciembre del año pasado, deben cumplir con los programas de transparencia ética empresarial este año, como lo establece nuestro capítulo 13. ¿Quiénes también son obligados? Y aquí ya no por los riesgos de soborno transnacional, sino por los riesgos de corrupción, es decir, riesgos que buscar prevenir el delito contra la administración pública o el patrimonio público. Aquí hablamos de criterios mucho más amplios. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de supervisión, sino que hablamos de todas las empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, sin importar su actividad económica. Que además de esto, en el año inmediatamente, aquí volvemos a tomar la foto, que al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, ya sea directa o indirectamente. ¿Esto qué es? A través de consorcios, uniones temporales o cualquier otra figura permitida por la ley, hayan celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y además de esto, que hayan obtenido ingresos o activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos. Esto es para el riesgo de corrupción. Sin embargo, la OCDE y también basados en recomendaciones de Gafi y Gafilat, porque esto, acuérdense que el riesgo de lavado de activos, el riesgo de corrupción es un delito fuente para el lavado de activos. También tenemos en cuenta recomendaciones de Gafi y Gafilat, no solamente de la OCDE. Incluimos unos sectores que han sido identificados como alto riesgo de corrupción. Esto no significa que hay que estigmatizarlos, sino hay que buscar que sean prevenidos y que salgan de esos riesgos mundialmente. Aquí no estamos hablando de riesgos establecidos localmente, sino que son recomendaciones internacionales para todo, pues para todo el mundo. Estamos hablando del sector farmacéutico, el sector de infraestructura y construcción, el sector manufacturero, el sector minero energético. Estos sectores o estas se encuentran identificados con unos códigos SIU en nuestro capítulo 13 y aquí hay que tomar la foto también. No solamente pertenecer a este sector los convierte en sujetos obligados a los programas de transparencia ética empresarial para identificar y evaluar los riesgos de corrupción, sino que también hay que verificar los umbrales de ingresos totales iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos y activos iguales o superiores, activos totales iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y además de esto, que hayan celebrado contratos con entidades estatales con corte a 31 de diciembre con una cuantía igual o superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importante decir que este capítulo 13, al tener o cubrir dos riesgos independientes, el riesgo de soborno transnacional y el riesgo de corrupción, hay sociedades que les puede aplicar o que estén enmarcados en los dos, en la necesidad de cubrir y prevenir los dos riesgos. Sin embargo, si solamente les aplica un pedazo o se convierten en sujetos obligados por unos criterios especiales o unas reglas especiales o solamente para evaluar o mitigar uno de los dos riesgos,
deben simplemente evaluar e identificar ese riesgo, más no los dos. Puede que sí les aplique los dos, pero si no, solamente uno. Muy rápidamente, ¿cuáles son las etapas de los programas de transparencia ética empresarial? Lo primero es la identificación del riesgo, que sepan y que hagan esa pausa en el camino, que conozcan qué hace su sociedad, cuáles son los riesgos a los que se ven expuestos. Una vez tienen estos riesgos identificados, entre ellos están los factores de riesgo como riesgo país, riesgo de sector económico, riesgo de terceros, riesgo también verificar sus contratistas y demás es importante para verificar e identificar estos riesgos. Pero no solamente debe quedarse en la identificación del riesgo, sino debe ir más allá, medir y evaluar el riesgo. Una vez se identifican estos riesgos, hay que establecer mecanismos de evaluación de los riesgos de corrupción y soborno transnacional para establecer medidas que atenúen y mitiguen los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Así que se identifican los riesgos con los factores de riesgo, se miden, se empieza a fabricar el manual o el programa de transparencia y ética empresarial una vez se identifique y se haya verificado y se haya establecido cómo es que se va a medir. Importante decir esto, porque muchas sociedades deciden para cumplir con la superintendencia de sociedades o las instrucciones de la superintendencia de sociedades, simplemente redactar un manual o un programa de transparencia sin haber hecho su propia identificación del riesgo. Es decir, los invitamos a que hagan su identificación del riesgo, que conozcan dónde están parados, cuáles son, dónde se encuentran los riesgos más significativos para cada sociedad antes de redactar un programa de transparencia y ética empresarial. Cuando ya se miden o se establecen las herramientas de medición y evaluación, hay que buscar también herramientas y metodologías de control del riesgo. Hay que supervisar las relaciones jurídicas con entidades estatales o los negocios estatales. Hay que controlarlos, medirlos, identificarlos, estar pendientes no solamente de quien suscribe un contrato, sino quien está ejecutando el mismo contrato, que puede ser a través de sus empleados, de sus fuerzas de ventas o también de terceros involucrados en la operación. Y el monitoreo del riesgo. Esto es importante también porque esto tiene que ser cambiante. Nosotros estamos conscientes que los programas de transparencia ética empresarial, como también las instrucciones de la superintendencia, deben ser dinámicas y deben adaptarse a los cambios legislativos, regulatorios y también a las necesidades actuales del sector. Eso mismo debe pasar con los programas de transparencia. Deben actualizarse, modificarse conforme a lo que vaya apareciendo en el sector y en cada, no solamente de forma general regulatoria sobre el programa de transparencia, sino los cambios que le afecten a cada uno de los sectores. Y deben hacerse unas auditorías de cumplimiento periódicamente. ¿Por qué? Porque con estas auditorías se va verificando en qué nivel de riesgo está para devolverse otra vez a identificar riesgo y poder generar unas mejores medidas y evaluación, un mejor control y un mejor monitoreo. Entonces, esto es una cadena constante o de una rueda que debe ir girando para que los programas de transparencia sigan con su objetivo de cubrir y mitigar estos riesgos. Por el otro lado tenemos el riesgo de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos. A muy a grandes rasgos, este es el capítulo 10, que con esta imagen lo voy a explicar muy rápidamente. El SagriLaft es ese reloj robusto, esa máquina que si uno tiene pedazos de la máquina que independientemente no van a funcionar. Necesita la una de la otra para que funcione integralmente. Ese es el SagriLaft robusto que le aplica a unas sociedades que deben tener en cuenta ciertos aspectos de este capítulo 10 para poder mitigar prevenir y autocontrolar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, Gafilat en su momento nos exigía como país generar unas instrucciones a unos sectores denominados los APNFDs. Estos son sectores que son sectores con unos activos e ingresos que no son muy altos de forma generalizada, que exigirles que adoptaran el SagriLaft robusto hubiera sido en su momento un costo gigantesco para las sociedades y de por ende pues afectaría la misma operación y el objetivo de esto es no afectar la operación sino generar mejor competitividad y de esta manera generar mayores ingresos y generar más empresa y más empleo. Así que creamos el régimen de medidas mínimas, que es el corazón del SagriLaft. Incluye los 3 puntos importantes y relevantes del SagriLaft. Uno es
llevar registros y reportes no solamente hacia el CIREL, hacia la UIAF, con este reporte de operaciones sospechosas, sino contar con registros y reportes de todas las operaciones que se van desarrollando. Está la debida diligencia. Ese es el elemento fundamental del SagriLaft. Saber con quién se está contratando, saber quién es su contraparte, para no ser usado como medio en los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es importante porque aquí el riesgo no es la sanción de la superintendencia. El riesgo real es el riesgo reputacional de las empresas y la afectación a la competitividad del sector por llevar a cabo estas actividades. Y pedagogía es fundamental en el régimen de medidas mínimas porque si bien estas instrucciones son adoptadas desde la alta gerencia, es importante que todos los niveles de la compañía conozcan estas actividades y por ende se lleven de la mejor manera. Pedagogía son actividades que deben hacerse para que la gente conozca cuáles son las obligaciones que deben llevar a cabo, cuándo las deben llevar a cabo y por qué las deben llevar a cabo. Es importante el por qué, porque nosotros hemos identificado que la mayor cantidad de incumplimientos en temas de cumplimiento por parte de los sujetos obligados no es porque no quieran cumplir con la regulación, sino es porque no la conocen. Y por eso estos eventos pedagógicos de la Superintendencia de Sociedades y también acompañados de varios actores son relevantes para poder cerrar esa brecha. Pero es importante la pedagogía al interior de las mismas empresas. Con esto, les contamos qué es lo que vamos a modificar de nuestros programas de transparencia ética empresarial durante este año, que serán objeto de aplicación y entrada en vigencia a partir del próximo año. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando como entidad. Los programas tenemos el artículo 9 que habla de los programas de transparencia, auditoría y papel de la revisoría fiscal y también el principio de debida diligencia. Bajo esto tenemos unas instrucciones que hay que ver cómo los vamos a ajustar. Lo primero es ajustar el capítulo 13. Hay que ajustar el capítulo 13 a las nuevas definiciones y obligaciones particulares para la auditoría, control interno, un plan anual de auditoría y la opinión del revisor fiscal, que aquí es importante que se tenga en cuenta que el espíritu del legislador no era que debía hacerse una opinión del revisor fiscal. No es necesario que el revisor fiscal haga una opinión sobre los programas de transparencia ética empresarial. ¿Por qué? Porque si tuviera que hacer una opinión así de robusta, estaría cumpliendo con las funciones del oficial de cumplimiento. El objetivo era que certificara el revisor fiscal que se contaba con esos programas de transparencia ética empresarial. Eso debe ser objeto de reglamentación por parte del gobierno nacional y también debe ser objeto de aclaración vía concepto y también vía instrucciones particulares por parte de la Superintendencia de Sociedades. El plan de acompañamiento pymes y amipymes. Nosotros tenemos el régimen de medidas mínimas en el SagriLaft. Hay que verificar si nuestras reglas especiales para los programas de transparencia son suficientes o si debemos crear un régimen de medidas mínimas particular para pymes y mipymes bajo estas instrucciones. Eso lo estaremos analizando. Pedagogía y socialización para empresas del programa. Esto es importante porque ya lo tenemos incluido en nuestros sistemas, pero hay que ajustar a las definiciones nuevas de esta nueva ley. Instrucciones también mediante circular. Esto fue lo que les dije de la opinión del revisor fiscal y esto deberá ser objeto de actualización en la guía que emitió la Superintendencia de Sociedades sobre el papel del revisor fiscal, no solamente para el riesgo de lavado de activos, sino también ampliarlo a todos los demás riesgos de corrupción. Entonces, doctor, sí. Lo interrumpo ahí porque, pues, acogiéndome al ofrecimiento suyo de poder hacer aquí como un intercambio de preguntas, aquí precisamente hay una pregunta, la estoy leyendo en el chat, sobre la facultad del parágrafo 1 del artículo 57 de esta ley, en la que pues menciona que los órganos de vigilancia, supervisión y control pueden imponer también a los revisores fiscales sanciones ante la omisión de denuncia. Entonces, como estábamos en punto lo estaba manejando usted el tema de los revisores fiscales y la ampliación que tienen frente a algunas obligaciones de emisión de opinión, en este punto de la omisión de denuncia,
hay esta pregunta, que cuáles serían estas sanciones o si están sujetas también a reglamentación, no lo Sí, sé. ese punto, digamos, de denuncia ya estaba incluido en nuestro capítulo 10 para el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, donde está la obligación de denuncia del revisor fiscal. No denunciar podría dar lugar a una sanción también administrativa al revisor fiscal hasta por 200 salarios mínimos. Esa instrucción debe ser incluida ahora en los programas de transparencia y ética empresarial para que sea también y puede llegar a ser una instrucción y una posibilidad de sanción al revisor fiscal. Es importante que se tenga, que se reglamente cuál es la postura y cuál es la opinión que debe emitir el revisor fiscal, porque esa es su base para poder cubrirse, digámoslo así, y poder defenderse ante una omisión de denuncia, no solamente desde el tema, digamos, de una sanción administrativa, sino un tema penal, porque no denunciar tiene implicaciones penales. Entonces es importante que se reglamente esto para que el revisor fiscal en los temas anticorrupción sepa cuáles son sus barreras y cómo defenderse. Eso lo trabajaremos de la superintendencia, estaremos trabajando también con el gremio, digamos, de la revisoría fiscal y también con la profesión contable para trabajar en esa reglamentación y que quede muy claro cuál es el rol del revisor fiscal. El revisor fiscal no se puede convertir en un oficial de cumplimiento adicional. En eso trabajaremos y en eso la superintendencia lo tiene claro hacia dónde debe ir estas obligaciones. Pero particularmente y de forma rápida, la respuesta es que la superintendencia puede generar instrucciones particulares de cómo se debe denunciar, hacia dónde se debe denunciar, cuándo se debe denunciar, de pronto todos los elementos de la denuncia y a partir de esto, si llega a incumplir con esos elementos de denuncia, podría emitirse una sanción hasta por 200 salarios mínimos por parte de la Superintendencia de Sociedades. Ok, Está por reglamentarse. perfecto. La competencia, yo creo que ya me pasé un poco del tiempo, entonces voy muy rápido con esto de las competencias de la superintendencia ya en materia sancionatoria. Es importante la prevención, pero también tenemos las facultades sancionatorias por la conducta de soborno transnacional y el régimen de responsabilidad administrativa. Cuando hablamos de soborno transnacional, aquí me voy a adelantar, estamos hablando de esta conducta. Es aquella conducta donde las personas jurídicas domiciliadas en Colombia, sucursales de sociedades que operen en el exterior, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que el Estado tenga participación o sociedades de economía mixta, realicen esta actividad, que es dar, ofrecer o prometer, pueden ser sumas de dinero, objetos de valor o cualquier beneficio o utilidad. Hemos visto hasta entrega a funcionarios públicos del exterior de, digamos, de paquetes para entrar a parques de diversiones, para entrar a eventos, para entrar a conciertos, para entrar a partidos de fútbol, para entrar a restaurantes y demás. Esto con el objeto de omitir, para que se omita, se ejecute o se retarde un acto asociado con las funciones del servidor público. Es decir, se llama las dádivas, que se llama, que se dice coloquialmente. Esto es el soborno transnacional, es esta conducta relacionada con entregada a un servidor público por parte de una persona jurídica domiciliada en Colombia. Esa infracción, que es la que está en el lado izquierdo de esta tabla, tiene un procedimiento especial establecido en la Ley 1778/2016 y no requiere que haya sido investigado previamente por la Fiscalía para que la Superintendencia de Sociedades emita o pueda iniciar su investigación y su proceso sancionatorio de forma directa. Aquí tenemos los beneficios por colaboración, al igual que lo tiene también el régimen de responsabilidad administrativa, que voy a entrar ahora. Quiero centrarme en el beneficio por colaboración, porque la sanción de la Superintendencia de Sociedades en muchos casos no es la sanción más grande. La sanción pecuniaria, digo así. El hecho de imponer una sanción a una sociedad, a una persona jurídica, por estas dos conductas, genera una sanción reputacional mucho más alta y puede afectar el devenir de la compañía por el simple hecho de haber sido sancionada y por no haber prestado colaboración a la Superintendencia de Sociedades, que la misma sanción pecuniaria. Por eso es importante que se tengan en cuenta estos beneficios por colaboración y que cuando se conozcan estas conductas al interior de la compañía, toquen la puerta de la superintendencia y nos hagan iniciar nuestra actividad en colaboración con la compañía. Muchas veces
las compañías pueden ser una especie de víctimas de sus empleados, de sus contratistas, de sus partes interesadas, y de esta manera verse afectadas por un acto de corrupción aislado que se termina beneficiando, y deberían ser, pues deberían colaborar con la justicia para esclarecer estos hechos y de esta manera poder pues generar sanciones disuasivas y que no se sigan cometiendo en el sector real empresarial, y ponernos en ese punto alto de competitividad que cada vez estamos en la regulación, en un punto muy alto a nivel internacional. Nos falta la aplicación. Eso es una tarea no solamente de las autoridades, sino también de las empresas, de las partes, de las personas, de sancionar, de tocar la puerta de beneficios por colaboración, de exigirle a la entidad, a las entidades que hagan su sanción. Por eso hay canales de denuncia en la superintendencia donde recibimos estas denuncias para que nosotros empecemos con nuestras facultades sancionatorias, que denuncien a sus competidores, que denuncien a sus proveedores, donde ven estas señales de alerta. Estas denuncias pueden ser anónimas y están en el canal de denuncias que ahora les voy a mostrar para que estén muy pendientes, y eso nos hace la vida y nuestras actividades sancionatorias mucho más fáciles y por ende ser mucho más competitivos como sociedad, como entidad con funciones de responsabilidad administrativa y de sanción. Cuando hablamos del régimen de responsabilidad administrativa, estamos hablando de la responsabilidad penal por los delitos contra la administración pública, el medio ambiente. Esta es toda la definición de corrupción que dijimos o que está establecida en la ley 2195. El procedimiento administrativo sancionatorio ahora es híbrido. ¿Por qué? Porque tenemos el procedimiento sancionatorio de la ley 2195 que junta o mezcla el Código de Procedimiento Administrativo con el artículo de procedimiento establecido en la ley 1778-2016. La competencia está establecida en esta ley 2195, no solamente para la superintendencia de sociedades, sino para todas las superintendencias. Cuando hablamos me voy a devolver un poco a la columna izquierda, en la conducta de soborno transnacional, la facultad sancionatoria es única y exclusiva de la superintendencia de sociedades. Es decir, por esta conducta la superintendencia de sociedades puede sancionar a todas las personas jurídicas domiciliadas en Colombia, independientemente de quién es su supervisor. Es decir, podríamos sancionar a una entidad supervisada por la superintendencia financiera, por la superintendencia de salud, por la superintendencia de transporte, por el Ministerio del Deporte, como una autoridad también de inspección, vigilancia y control. Ahí podemos tener el soborno transnacional. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, ya estamos hablando de estas conductas y la competencia es para todas las superintendencias, y él aplica a aquellas, cada superintendencia tendrá su competencia frente a sus supervisados. Esto es importante que se tenga en cuenta. Anteriormente la superintendencia de sociedades era la única que tenía la facultad sobre el régimen de responsabilidad administrativa, que anteriormente estaba acotado al delito por cohecho, por dar o ofrecer. Ahora tenemos esta definición amplia de corrupción, y por ende, pues las demás superintendencias, viendo la capacidad también de la superintendencia de sociedades, adquieren esta facultad de tener esta posibilidad de sancionar administrativamente. Cuando hablamos de los beneficios por colaboración, que le aplica a los dos, tanto a la conducta de soborno transnacional como al régimen de responsabilidad administrativa, nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Quien nos ha tocado la puerta por beneficios por colaboración lo ha hecho por tres razones fundamentales. Lo primero es porque son infracciones de una persona jurídica que ha incurrido en estos actos, no directamente, sino que por alguna situación de una transformación, de una figura de adquisición, de fusión, de decisión, se ve inmersa en unos actos de corrupción de la persona jurídica que adquirieron o que fue objeto de estas actuaciones. Esto es importante porque cuando la empresa, después de haber hecho un proceso de debida diligencia y haber sido diligente, se da cuenta de esta actividad, le toca la puerta a la superintendencia de sociedades para proteger lo más importante, que es su reputación, y así salvaguardar responsabilidades y de esta manera preservar a la compañía. Esto es uno de los primeros motivos de los beneficios por colaboración. Otro de los motivos es que la empresa se ve comprometida en la lucha contra la corrupción. Otra vez,
demostrarle al aparato sancionatorio que está comprometido contra la lucha contra la corrupción, y si bien se le puede imponer una sanción pecuniaria, la empresa al prestarse y al colaborar a la superintendencia sobre estas actuaciones, está ayudando a proteger su propio activo más importante, que es su activo reputacional, para poder actuar en la economía. Protección del patrimonio económico. Esto ya es cuando es inminente una imposición de una multa por parte de la superintendencia y te toca la puerta de la superintendencia para proteger su patrimonio económico. Ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque como lo ven en estos criterios para conceder beneficios por colaboración, tenemos el de oportunidad, que es el que está centrado en la oportunidad. Si llegan a tocarle la puerta a las superintendencias antes de que la superintendencia haya iniciado una investigación formal por la conducta de soborno transnacional o por responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pueden verse o se les puede conceder la exoneración total de la sanción. En caso de que lo hagan posterior a la entrada o a que se haya investigado por parte de la superintendencia, podrán tener una exoneración parcial de la sanción hasta el 50% de la posible sanción. Es decir, antes de que investigue la superintendencia, una exoneración total, y por ende también van a tener una posibilidad de demostrar su intención de colaborar a la justicia y de hacer parte, digamos, de la solución ante la corrupción, y no solamente quedarse callados. O sea, quedarse callados afecta más la reputación que haberlo expuesto y haber solicitado beneficios por colaboración. Los canales virtuales de la Superintendencia de Sociedades, aquí los invito a que conozcan el canal virtual de denuncia de soborno transnacional, donde podemos también recibir denuncias sobre posibles sentencias. Aquí esto me faltó contarles un tema y no quisiera irme sin eso, y es que el régimen de responsabilidad administrativa no aplica de la misma forma que el régimen para sancionar la conducta de soborno transnacional. Como les dije, no se necesita la conducta de soborno transnacional con que haya una investigación previa por parte de la Fiscalía o se haya iniciado un proceso judicial penal por esa conducta para que la superintendencia inicie su actuar. En cambio, en el régimen de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, sí requerimos de una sentencia penal condenatoria por cualquiera de estos delitos para que la superintendencia inicie con su actuación. ¿Y qué hace la superintendencia? Verifica si la sociedad, si esta persona jurídica bajo la supervisión de la entidad se ha beneficiado o se pretendió beneficiar de esa conducta, y por ende se ve inmersa en una posible sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esas conductas y esos temas pueden ser denunciados, no solamente posibles, digamos, actos para que nosotros traslademos a la Fiscalía, actuaciones en temas de responsabilidad administrativa para que inicien la investigación contra una persona natural que que podría verse beneficiada una persona jurídica, sino también por la conducta de soborno transnacional. Y también los invito a que conozcan las decisiones que hemos tomado en la materia. Hasta ahora tenemos una única sanción por soborno transnacional, varias investigaciones por los otros actos, y será un reto muy importante para la entidad cumplir con la nueva ley para que de esta manera pues todos aportemos, no solamente desde el gobierno, desde las instituciones, sino desde los mismos sectores, a cerrar esa brecha de corrupción que es muy alta. Estoy por terminado la presentación. Aquí hay unas preguntas que quisiera canalizarlas aprovechando. Hay una que está relacionada precisamente con el artículo 12 del beneficiario final, y tiene que ver si con ocasión de ese artículo se puede entender que las contrapartes ya están obligadas a entregar la información del beneficiario final, y no como sucede en muchos escenarios en los que ellos se escudan, que es una información confidencial, o incluso, pues yo le complemento, la pregunta también se trata de protección de datos personales que están igualmente cobijados por el habeas data. Entonces, si esto cambió
con ocasión de la expedición de este artículo 12 de la ley 2195. Perfecto, Raquel. Santiago, te doy la palabra. Sí, esto realmente, Raquel, es un tema que estamos trabajando con la DIAN también, porque es importante la DIAN en el Registro Único de Beneficiario Final ver cuáles son las sanciones que impone la DIAN por no entregar la información a la DIAN. Aquí tenemos dos entes sancionatorios. Uno es la DIAN y otro la Superintendencia de Sociedades. Por parte de la Superintendencia de Sociedades, nosotros dejamos muy claramente en nuestras instrucciones que el deber de solicitar información, aquí ya estamos hablando de la contraparte, de solicitar la información a la contraparte del beneficiario final es una obligación de medio más no de resultado. Es decir, deben hacer todo lo posible para poder contar con esa información del beneficiario final de su contraparte. Si no logran identificar el beneficiario final de la contraparte, deben generar unos controles, dependiendo de su política, digamos, de riesgo, estoy hablándolo desde el SAGRI-LAFT, de su política de riesgos, para determinar si continúan o no con la relación contractual. Eso no significa que no contar con la información del beneficiario final exclusivamente los llevará a cerrar su relación contractual o no continuar con la relación contractual, sino hay que evaluarlo. Entonces, eso desde el punto de vista de la Superintendencia de Sociedades. Pero por el otro lado está la información que se le entrega a la DIAN. Entonces, lo que se exige la DIAN generará unas sanciones. ¿Cuáles son los límites de las sanciones? Están establecidos en la ley, pero falta interpretación en una materia que eso deberá ser objeto de reglamentación en mi criterio, y estoy saliéndome un poco de las barreras de la Superintendencia de Sociedades, pero sí es necesario que se aclare hasta qué punto, en protección también de las figuras societarias que tenemos en Colombia también, que es necesario tener una independencia entre los socios y el mismo ente societario, y eso es una de las banderas también de la superintendencia. Sin embargo, hay que también tener claro que esa información es totalmente reservada y de uso única y exclusivamente para unos aspectos. Entonces, la protección y la reserva está ahí. Es una obligación para poder tener una tranquilidad y cumplir con estándares internacionales, tranquilidad como país en que estamos conociendo a nuestras contrapartes, conociendo quiénes son nuestros contratistas, que llegan a Colombia y no sabemos quién está detrás de estos grandes consorcios que vienen a ser infraestructura, hablando, digamos, donde estamos acá, infraestructura grande, importante en este país y no sabemos quién es el responsable final por estas actividades. Debemos protegerlo, pero es importante decir que eso es información reservada y se deberá ser objeto de reglamentación por parte del gobierno. Perfecto, Santiago. Pues bueno, seguimos con esta ronda de preguntas que por supuesto Raquel nos dio la apertura. Santiago, pregunta Mariana O. ¿Qué sucede cuando se detectan situaciones potenciales de corrupción en una empresa? ¿Qué sucede? Esto tiene que quedar... No sé si tú quieres responder esto, Raquel. Pues la leí y en realidad fíjate que pensé que las situaciones potenciales, no sé si es que ya hay una sospecha de una materialización de riesgo de corrupción, en cuyo caso pues ya es de la jurisdicción de ustedes en el sentido de denunciar y con todos estos canales y que la empresa por supuesto busque beneficiarse y demostrar que es un hecho aislado en el que está colaborando bajo todo el esquema que nos explicaste, o si la potencialidad se refiere a un riesgo, entonces pues está un poco ya en mi resorte y es efectivamente identificarlo, valorarlo, aplicar su tratamiento, mitigarlo y aplicar pues y definir una serie de controles lo suficientemente robustos para que sean efectivos y disminuya la probabilidad de ocurrencia. No sé si... Y pues clave decir que cuando ya se materializó, pues hay que denunciar y hay que ir ante las autoridades y denunciar la conducta y el delito para que se arranque con la investigación y sanción por parte de los entes pues, que tienen esa facultad, porque sin la denuncia no, es muy poco probable que se inicie una actuación. Yo les cuento desde la práctica, la Superintendencia de Sociedades tiene una capacidad operativa muy reducida, donde nosotros hacemos unos esfuerzos gigantescos. Obviamente trabajamos de la mano con la UIAF, con la Fiscalía, con la Superfinanciera, que no se me vaya a pasar alguno, pero pues con todo el esquema, con la DIAN, con el Banco de la República, o sea, trabajamos en conjunto, pero tenemos una capacidad tan reducida que la gran mayoría de veces que la superintendencia actúa es por una denuncia anónima
o por situaciones también mediáticas que la prensa le dice a uno dónde están los actos de corrupción. Eso lo estamos cerrando también a través de unas matrices de riesgo que nosotros estamos implementando para poder ponerle la lupa donde debemos poner y no ir detrás del problema cuando ya se materializó. Eso es un cambio, digamos, de paradigma en la misma supervisión basada en riesgos que implementamos a partir de estos nuevos esquemas, y esas matrices se están creando, y por eso ustedes y varias industrias van a recibir visitas de la Superintendencia de Sociedades para poder empezar a generar una mejor matriz. Las visitas nos generan información para generar mejores matrices, verificar que hay unos sectores donde no debemos visitar, a otros sí, pero hay que entrar en materia, hay que entrar a hacer esas verificaciones, generar esos oficios también vía, digamos, de requerimientos, que es la supervisión extra situ, o también visitar directamente para alimentar nuestra matriz. Bien, Elizabeth Castillo te pregunta, Santiago, ¿el oficial de cumplimiento debe registrarse ante las super sociedades para los temas de programas de ética empresarial o con el registro que se hizo para Sacrilaft sería suficiente? La respuesta es, si bien tienen el mismo nombre, son dos apellidos. Entonces, hay un oficial de cumplimiento para los temas de Sagrilaft y hay otro oficial de cumplimiento para los programas de transparencia y ética empresarial. Puede que el mismo oficial de cumplimiento cumpla con las dos funciones. Eso no significa que por haber entregado información vía papeles, como lo teníamos anteriormente, entrega directamente a la superintendencia por el webmaster o por el aplicativo que establecimos hace unos días, ya entregaron esa información, con eso no están cumpliendo con la obligación de entregar la información sobre el oficial de programa de transparencia y ética empresarial. Hoy lo que tenemos claro en nuestro programa de transparencia es que deben informarle a la Superintendencia de Sociedades no solamente que la sociedad es sujeto obligado a los programas de transparencia. Esto es importante porque aquí es una declaración que tiene que hacer la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades, y no declararse como sujeto obligado a los programas de transparencia es un incumplimiento a las instrucciones. Entonces es importante que las sociedades le declaren a la Superintendencia que son sujetos obligados, y acompañado de esto digan quién es su oficial de cumplimiento, si ya tienen un manual, si ya tienen unos programas, si ya hicieron todo lo que se les está estableciendo en esta circular. Eso es importante que lo hagan en los tiempos establecidos en los programas de transparencia y ética empresarial. Son muy sencillos. Yo creo que esto es importante que lo tengan en cuenta, y es que el objetivo de la superintendencia era simplificar lo que se tenía antes, generar mejores instrucciones. Y esto también requerirá una profesionalización constante. Y el oficial de cumplimiento en los programas de transparencia requiere una profesionalización inferior al del Sagrilaft. ¿Para qué? Para ir en ese camino de profesionalización paso a paso. No podemos exigirle al oficial de cumplimiento de programas de transparencia los mismos requisitos de Sagrilaft. ¿Por qué? Porque en temas de lavado de activos, Colombia está muy avanzado y tenemos profesionales muy reconocidos, exitosos, no a nivel nacional, sino a nivel mundial, que apoyan y también han generado eventos académicos, han generado también matrices base, han generado un montón de información que ya el esquema lo conoce. Para programas de transparencia estamos empezando a dar estos primeros pasos, y es un trabajo de todos y hay que hacerlo de forma gradual. La idea no es ahorcar a las sociedades, ni mucho menos. La siguiente pregunta la hace Gildardo Romero. ¿El soborno transaccional se equipara a FCPA? No, los programas de transparencia yo lo veo de esta manera, que ahí vi que Raquel hizo más o menos, y yo lo veo mucho, mucho más sencillo. Los programas de transparencia son prácticamente los códigos de ética que teníamos antes, pero un código de ética avanzado, que nos lleva, digamos, a estar un poco por debajo del FCPA, pero estamos encaminados y llegaremos allá. Esto en algún momento va a tener que unificarse todos los sistemas de riesgo en un solo documento para Colombia. Sagrilaft, los programas de transparencia, vendrán otros riesgos, seguramente los riesgos hasta de protección de datos, de la SIC y demás. Esto va a terminar integrándose, y espero que en algún momento se integre, porque la idea es poder tener un único documento de mitigación y de prevención de riesgos. Pero como estamos en niveles
digamos, diferentes de implementación y de conocimiento, hasta que no estemos nivelados, serán independientes, y esa es la forma, digamos, más simple. Pero el FCPA está un poco está más avanzado que nuestros programas de transparencia, pero este documento tiene de base también al FCPA en ciertos aspectos, así que muchas de las empresas que cuentan con FCPA solamente tendrían que traducir ese FCPA para Colombia, y en gran medida están cumpliendo con lo que estamos estableciendo en nuestros programas de transparencia. Es decir, es una traducción, no es sencillo porque son riesgos diferentes, pero al tener un FCPA, en gran medida están cumpliendo con los programas de transparencia. ¿Tú qué opinas, Raquel? Pues digamos que la FCPA, pues partiendo, es una ley promulgada por Estados Unidos en un contexto también de malas prácticas que estaban haciendo las empresas norteamericanas en los países del extranjero. Se comportaban bien en Estados Unidos, pero cuando llegaban a jurisdicciones mucho más laxas, efectivamente incurrían en temas de corrupción con estos funcionarios públicos, y la FCPA lo que intenta es ponerle un coto a esto, al soborno transnacional de sus nacionales. Lo que pasa es que la FCPA, pues por todas las razones geopolíticas, etcétera, y razones obviamente de la misma ley, ha extendido sus tentáculos. Entonces, digamos que es aplicable en muchas jurisdicciones, em, donde incluso se puede transar, si se está transando el soborno, la interpretación con dinero que son dólares, pues puede interpretarse que la FCPA y las autoridades, el Departamento de Justicia, pues tiene la autoridad para investigar este tipo de soborno transnacional en su jurisdicción. O sea, están llegando hasta em, hasta estas interpretaciones extensivas de esta norma. Y creo que pues el hecho de que sí regule el mismo fenómeno, efectivamente, pues hay muchas empresas localizadas en Colombia que están obligadas a tener el FCPA, y coincido contigo en que efectivamente, en la medida en que lo tengan, yo creo que sí cumplen en gran medida, porque pues aplican unas buenas prácticas que son totalmente extensibles a todo lo que está contenido o gran parte de lo que menciona incluso la misma circular 11 expedida por ustedes. Perfecto. Darío Araujo pregunta, ¿la base de 500 salario mínimo legal vigente para negocios con entidades del Estado aplica para 2022 o 2023? Esto aplica para las transacciones que se realizaron en el 2021. Sí. Y si cumplen con esos umbrales a diciembre de 2021, deben contar con programa de transparencia para el 2022. Ese es el umbral. Como les dije, estos programas serán objeto de verificación conforme a la nueva ley. Y creería yo que ese umbral no se modificaría. Entonces, este año seguirá, digamos, ese umbral vigente, pero es 2020, o sea, con corte 2021 aplica para 2022. Con corte 2022 aplica para 2023. Así es como debe ser entendido. Perfecto. Quedan las últimas dos preguntas rápidamente. Hoy día pueden haber transacciones con criptoactivos. ¿Esto también se está teniendo en cuenta? En Colombia no están prohibidos los criptoactivos, no están prohibidas las transacciones con criptoactivos. Ustedes no ven en ninguna regulación colombiana una prohibición de criptoactivos. Lo que sí hay son controles sobre los criptoactivos. ¿Por qué? Porque es un riesgo de lavado de activos grandísimo. Y tenemos que protegerlo, y tenemos que cubrirlo. Nosotros el capítulo 10, nuestros AgriLaft, establecimos unos elementos de protección, de prevención, de autocontrol para los proveedores de activos virtuales. Nosotros como superintendencia verificamos y supervisamos desde la parte del lavado de activos a los proveedores de activos virtuales. Es decir, quien se encarga de realizar ese intercambio. Es decir, servir de medio para realizar intercambios. La superintendencia lo supervisa desde el punto de vista del lavado de activos. Eso por un lado. También no autorizamos porque nunca estaban prohibidos,
lo que hicimos fue generar una interpretación a través de un concepto de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, donde quedó claro que los activos virtuales, que las sociedades pueden capitalizarse y recibir activos virtuales como aportes. Eso nos llevó a abrir también una puerta desde el punto de vista de compliance, de generar unas restricciones, unas barreras para que de esta manera las sociedades colombianas no se vieran expuestas a riesgos de lavado de activos, y estas sociedades que reciben activos virtuales también deben cumplir con el SAGRI-LAFT. Entonces, hay unos controles establecidos en el SAGRI-LAFT, no en los temas de programas de transparencia, porque aquí es dependiendo de la contraparte, puede ser un negocio o transacción internacional, un criptoactivo. La respuesta es sí. Y si es así, y cómo se analiza, también deberían ser sujetos de obligados a aplicar los programas de transparencia y ética empresarial. Todo esto depende, porque como les dije, estas instrucciones son tan generales y hay que analizarlas en cada industria, en cada sociedad, pues no podemos dar una respuesta general, pero los activos virtuales, y que quede muy claro, no están prohibidos en Colombia. Perfecto, Santiago. Raquel, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta primera ronda de preguntas. David, discúlpame, aquí hay una pregunta que la pesqué, que no la abordaste, y yo quisiera darle un poquito el contexto porque me parece interesante, en la medida en que la ley 2195 le pone obviamente la lupa a todo este tema de contratación estatal. Y con ese tema de contratación estatal, Darío Araujo menciona si existe alguna solicitud de certificación por los representantes legales o los auditores de cumplimiento de esta norma en los procesos licitatorios. Yo entendería si la super va a certificar en algún momento y pueden presentar esta certificación de cumplimiento del PTE ante procesos licitatorios. A mí eso me parecería maravilloso. Claro, pero la superintendencia tiene en cuenta que no se encarga, digamos, de certificar que cumple o no con el programa de transparencia. Quien debe certificar es su oficial de cumplimiento diciendo que lo Ok. cumple, y de pronto la superintendencia podría emitir una certificación diciendo que no se ha iniciado un proceso sancionatorio, que ha sido objeto de visitas de pronto y no se ha iniciado un proceso sancionatorio, o no ha sido objeto de supervisión hasta el momento, pero que sí es sujeto obligado. Yo creo que hasta ahí podría llegar uno a emitir una certificación como superintendencia, pero no, tú no vas a, no se va a poder emitir una certificación por parte de la entidad diciendo que la compañía cumple a cabalidad con los programas de transparencia y puede participar en el proceso licitatorio. Eso excede, digamos, la capacidad de la superintendencia y no es el objetivo. Ok, perfecto. Muy bien, Eh, muchas gracias Bueno, a Darío por esta intervención, por todo el contenido tan valioso que nos compartiste hoy. Y vamos a continuar con Raquel. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Te cedo la Hola. palabra. Ok, pues muy rápidamente porque pues sí estamos sobre el tiempo, pero yo creo que pues los temas han sido pues abarcados con suficiencia. Yo quisiera hacer solamente el énfasis en riesgos y poder contarles un poco lo que menciona la ley en temas de riesgos, y no solamente lo que menciona, sino también las implicaciones que tienen algunas de los artículos de esta nueva ley de transparencia. Si partimos de este ciclo de la gestión de riesgos, que incluso pues el doctor Santiago también lo insistía mucho, que era el punto de partida de estos sistemas de prevención en los que pues, debemos identificarlos suficientemente, estudiar y analizar un contexto en el que actuamos y identificar nuestros factores o las fuentes de riesgo, pero igualmente ver y aplicar una valoración, y aquí pues me voy a referir un poco cómo las sanciones que trae la ley igual pueden ser o deberían ser incluidos dentro del análisis del impacto que puede tener la materialización de cualquiera de estos riesgos. En el tema de identificación, ahí también pues quiero pues hacer el énfasis
ya lo yo he abordado, y la gran novedad, y es cómo se amplió el sentido del entendimiento de corrupción cuando antes no teníamos una definición de corrupción, una definición legal de corrupción, sino era tal vez unas definiciones más de tipo doctrinal, o incluso en algunos temas jurisprudencial, pero realmente la parte legal no había una definición, y ahorita pues sí la tenemos en la 2195, y como es de un sentido amplio, y que esto pues definitivamente en la identificación de nuestros riesgos pues lo vamos a tener que tener muy en cuenta. Em, en la parte del tratamiento, sí, pues los tratamientos típicos en la gestión de riesgos, que tiene que ver con la mitigación, tolerarlo o evitarlo, como la misma ley al exponer o al proponer, al establecer más bien unas medidas de transparencia, pues igualmente nos está invitando a integrarlos dentro de nuestros controles y dentro de nuestro tratamiento de mitigación, para definir controles que garanticen más transparencia. Y en el monitoreo, pues lo que hemos hablado un poco de este fortalecimiento del rol de los órganos de aseguramiento, que pues tienen que ver con las auditorías internas y el revisor fiscal. Entrando un poco más en las generalidades de la ley, digamos que para mí el hecho de que exista una definición amplia de corrupción, que toca, voy a pasar aquí un momento, que toca los delitos no solamente contra la administración pública o el patrimonio público, sino también contra el medio ambiente, contra el orden económico y social, la financiación del terrorismo y todo lo que tiene que ver alrededor pues, de esta actividad de terrorismo, pues tiene mucho sentido hablar que si la empresa está emprendiendo o tiene unos sistemas integrales de riesgo, podamos igualmente identificar y articular e integrar dentro de nuestras matrices, dentro de nuestras macromatrices, estos subsistemas de riesgos de corrupción, porque pues igual está sujeto a reglamentación. Yo quiero dejar aquí reflexiones, y como lo decía el doctor Santiago, pues van a abordar cómo los programas de transparencia y ética y hasta dónde llegan en estos temas de prevención. Pero yo me pregunto, frente a temas del medio ambiente, en el que pues el oficial de cumplimiento, pues, ¿qué va a tener que garantizar ahí? Son reflexiones, no tengo las respuestas, pero que quiero dejar planteado que el hecho de tener las empresas sistemas mucho más robustos e integrales de riesgos, pues puede facilitar que realmente estén o puedan emprender o estén en el camino de mitigar riesgos de este concepto de corrupción. Y por supuesto, pues se insiste mucho en que la estructuración de estos programas de transparencia y ética empresarial, que ya no van a ser solamente obligatorios para estos perfiles que nos exponían en la primera parte, sino que pues ya van a ser obligatorios para todas las actividades relevantes de la economía, y que las demás superintendencias en compañía de la Secretaría de Transparencia, y asumo que pues también con la Superintendencia de Sociedades, que ha dado ya un recorrido sobre la reglamentación de estos programas, pues igualmente van a expedir las circulares o las resoluciones correspondientes para que las empresas sujetas a su supervisión o vigilancia, eso va a depender mucho de este enfoque basado en riesgos, en donde se identifica que hay posibles vulnerabilidades o amenazas a eventos de riesgo, pues deban estructurar estos programas. Em, ¿Quiénes van a identificar estos riesgos, o dónde se va a aplicar este ciclo de gestión de riesgos, y dónde pues se van a tener que pues las empresas enfocar? Digamos que yo quiero hablar aquí de dos actores que surgen, que no estaban dentro de la reglamentación que traíamos previamente, y que se había mencionado que pues estaba con un foco en el soborno transnacional, y son los consorcios y uniones temporales y las empresas sin ánimo de lucro. Entonces, igual, pues
van a tener estos consorcios cuando se formen no solamente que tener en cuenta que las partes tengan sus sistemas de gestión de riesgo autónomos, sino que muy posible en punto de este fenómeno grande de corrupción van a tener que armar sus matrices de riesgo, sus programas de transparencia y ética para evidenciar cumplimiento. Bueno, esta parte pues la hemos hablado de manera amplia y que definitivamente pues esta va a ser nuestro punto de partida de revisar cuáles son estos eventos de riesgo que la empresa, dependiendo de sus operaciones, dependiendo del territorio donde actúa, dependiendo de sus grupos de interés o contrapartes, van a tener que enfocarse y identificarlos, analizarlos y controlarlos y aplicar pues algún tipo de tratamiento. Bueno, aquí era un tema de referencia de los supuestos para que se diera el régimen de responsabilidad administrativa, que tengo entendido pues que ya también se trató. Aquí en temas de impacto, como les decía, cuando estamos valorando nuestros riesgos, por supuesto que vamos a tener que incluir y tener en el radar estas sanciones que en algunos apartes pueden ser diferentes a las sanciones en las que ya estamos familiarizados con el régimen de responsabilidad administrativa enfocada a soborno transnacional. Y aquí quiero resaltar que aparte de esta multa de los 200.000 salarios mínimos legales vigentes, igual aparece un nuevo concepto para la multa y es que se debe sumar el beneficio obtenido o pretendido en este acto de corrupción y también la entidad de supervisión, y en este caso ya estamos hablando de todas las superintendencias, a excepción de la Superintendencia de Industria y Comercio, que también lo menciona claramente la ley, podrá definir que de ese valor de la multa, el 10% vaya enfocado al fortalecimiento de estos programas de transparencia y ética empresarial, lo cual pues me parece una novedad y realmente consulta estándares internacionales que pues están establecidos en ese sentido. Y otra consecuencia frente a la materialización de este riesgo que no está contemplado en el régimen que traíamos de sanciones tiene que ver con la remoción de los administradores o de los funcionarios o empleados que hayan estado, que sean sentenciados o que tengan un principio de oportunidad por hechos de corrupción. Em, En la parte de prevención y enfocado a la gestión de riesgos, por supuesto que para nosotros el programa de transparencia y ética empresarial aparece como el protagonista de este sistema de prevención y en el que pues se hace una referencia muy clara, por ejemplo, a que las pymes y las MIPYMES van a tener unos programas de acompañamiento y que pues se van a reglamentar con ocasión de esta ley y que pues la reglamentación, como les decía, pues va a ir acompañada de la Secretaría de Transparencia y pues las superintendencias que ejerzan la supervisión. Hablar del programa de transparencia y ética, pues por supuesto que contamos con esta circular 11 que es mucho más robusta, sobre todo quiero resaltar en el tema de modelo de gestión de riesgos, tal como lo mencionaba el doctor Santiago, estamos mucho más maduros en el SAGRILAF, lo mencionaba por el tema del oficial de cumplimiento, yo también lo veo frente al tema de riesgos, en el que ese modelo de gestión de riesgos que propone la circular del SAGRILAF, de alguna manera se propone o se establece dentro de la circular 11 para que este modelo de gestión de riesgos se robustezca y creo que va muy en línea con lo que pues nos está pidiendo esta norma de primero no solamente quedarnos enfocados a revisar un riesgo puntual de corrupción, que puede ser el soborno transnacional, sino pues en este sentido pues mucho más amplio, nos invita a tener un modelo en el que apliquemos el ciclo de gestión de riesgos de una manera mucho más, digamos, sistemática, definiendo unas metodologías, identificando unas metodologías para equipararlo de alguna forma a este modelo de gestión de riesgos que tenemos en el SAGRILAF. De ahí mi interpretación, y esta es solamente mi interpretación, yo sí pienso que debe haber, por ejemplo, herramientas tan poderosas como la matriz de riesgo, que puede ser integrada
y manejada de una manera mucho más articulada con todos estos riesgos que estamos enfrentando como empresas, y que hace sentido cuando la misma ley nos dice, si usted tiene un sistema integrado, pueden basarse y articular estos sistemas a su sistema integrado. Otro elemento clave dentro de los programas de transparencia, pues, es el rol de la alta dirección, en el que el fortalecimiento de los roles y las funciones del gobierno corporativo desde la dirección, la administración y, por supuesto, el control, pues adquieren unas funciones específicas muy relacionadas con lo que mencionábamos de marcar siempre un compromiso desde la alta dirección y un tono de la dirección frente al fenómeno de corrupción y en contra del flagelo, y cómo hay un compromiso asignando una serie de recursos, nombrando un oficial de cumplimiento competente, para que garantice, pues, que existe una adecuada supervisión y una efectividad del programa. Pero igual, y ahí pues difiero en algo con el doctor Santiago, y es que pues el código de conducta sigue siendo una propuesta de la alta dirección, en el sentido de plantear unos qué se debe hacer y qué no se espera hacer, estos principios también de cero tolerancia, en el que no es tolerable los actos de corrupción, no son tolerables brincarnos controles que están enfocados a identificar nuestras contrapartes, a que nos quedemos expuestos a una posible contaminación, riesgo de contaminación en temas de lavado de activos. Entonces, creo que sí debe partir de unas declaraciones y unos principios claros que están contenidos en los códigos de conducta. En el tema de monitoreo, supervisión y autonomía, y aquí pues voy a adelantarme porque ya estoy pasada 2 minutos de las 9:30 y pues no quiero abusar del tiempo, pero sí mencionar que pues en las auditorías va a haber unos roles protagónicos tanto de la interna como de la externa. Entiendo la posición de la superintendencia en que la actividad de supervisión del oficial de cumplimiento no la puede asumir el revisor fiscal, pero realmente sí, digamos, opino que la revisoría fiscal sí debe ser mucho más actuante, con unas líneas de aseguramiento cuando están revisando los programas de transparencia y ética empresarial, y lo mismo el SAGRILAF. Creo que ahí puede haber una oportunidad muy importante. En los temas de ambiente de autocontrol, pues por supuesto tener un sistema de control interno que marque todas estas directrices para que los procesos entiendan que los riesgos son de ellos y no del oficial de cumplimiento, y que aplicar los controles de manera correcta debe estar también dentro del alcance de sus funciones. Esto en punto de un ambiente de autocontrol un tanto reducido en el concepto, pero pues quiero dejar esta idea me parece muy principal planteada. Y en el sistema de registros contables, por supuesto, garantizar la integridad de la información financiera. Y aquí, pues, quiero resaltar que esta ley, pues, trae algo que a mí me parece algo sorprendente, y que, pues, lo he mencionado en otros escenarios, como eh, modifica artículos del Código de Comercio en la parte de los libros del comerciante, y adiciona una serie de obligaciones que pues obviamente están contempladas más en las normas de contabilidad, y por supuesto haber adoptado las NIF, pues nos lleva a que esto debería estar garantizado, y sin embargo pues hay unas prohibiciones que se incluyeron, como la prohibición de llevar doble contabilidad o la prohibición de hacer registros sin soportes. Bueno, que igual creo que son las bases mínimas de garantizar la integridad de la información. Conocer a nuestros terceros, esta inclusión de terceros, no solamente va frente al conocimiento y a esta debida diligencia que tenemos que tener, sino que al conocerlos igualmente debemos alinearlos a nuestro discurso ético, a lo que está claro que se debe o no se debe hacer, y que pues entre más cercanos y más aliados estratégicos sean, o entre más vocería tengan ante terceros o incluso ante entidades públicas, más debemos cuidar que estos terceros estén alineados con todas nuestras disposiciones en materia de anticorrupción. Y diseñar unas políticas y unos procedimientos que regulen
temas mínimos como los conflictos de interés, cómo se manejan los regalos, si estamos haciendo donaciones, unos protocolos claros que nos lleven a identificar quiénes son los donatarios y cuál es la trazabilidad de las donaciones, lo mismo en punto de las contribuciones políticas. Y por supuesto, si nos relacionamos con las entidades públicas, igual darles reglas claras a los funcionarios que asumen esta responsabilidad para que se garanticen unas condiciones de transparencia. Esto ya lo hemos hablado. Bueno, solamente mencionar que hay un artículo, el 55, que menciona para los sujetos que van a estar obligados a tener estos programas de transparencia y ética empresarial, que también deben contar con un modelo de autoevaluación que, por supuesto, apunta a identificar y detectar brechas y, pues, y mejoras dentro de un esquema de monitoreo. Esto ya lo habíamos mencionado, el beneficiario final, el Rubén, la DIAN, las medidas de transparencia y hacer pues una referencia a que tengan en cuenta que en temas de grupos empresariales, los posibles responsables en este régimen de responsabilidad de corrupción amplia no solamente va a ser una matriz con respecto a las conductas de sus subordinadas cuando se beneficia o cuando ha tolerado o tenido consentimiento o ha consentido el acto de corrupción, sino también ahí establece la ley una responsabilidad de las subordinadas por conductas de la matriz. También al revés, por si se ha beneficiado, obviamente, de manera directa o indirecta, y ha tolerado o consentido estas prácticas. Esto es un gran reto porque pues las subordinadas entrar a revisar cómo se está gestionando estos riesgos de para arriba, pues me parece un gran desafío. Veremos a ver cómo se va decantando este tipo de disposiciones. Y en la parte de las referencias también especiales, pues los contratistas del Estado, como lo mencionaba previamente, pues van a tener que aplicar unas medidas adicionales de transparencia en la parte de contabilidad y hablando un poco de la integridad de sus registros. Cada proyecto que lleven a cabo siendo contratistas del Estado, van a tener que generar un centro de costos o una unidad de negocio autónoma en la que va a estar apartada y separada de la contabilidad que se lleva que la llevan en otros frentes. Y también pues hay una exigencia de restarse unos puntos en la etapa precontractual cuando han sido sujetos de sanciones o de cláusulas penales, y esto pues es extensivo a las uniones temporales y consorcios. También, pues aquí hay un tema que hay una multa adicional en casos de corrupción aparte del régimen sancionatorio que les mostré en la parte y que quería presentárselos como impacto a esos riesgos materializados, y es que puede aplicarse una multa en los casos de corrupción con daño a patrimonio público adicional cuando ya se vaya a dictar sentencia de 1.000 salarios mínimos legales vigentes. Esta era la presentación, corrí, pero pues creo que se cumplieron los objetivos también de presentar esto desde un enfoque a riesgos. Claro que se cumplieron, Raquel. Muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, vamos con la ronda de preguntas y empezamos con Gildardo Romero, que te pregunta: en uniones temporales, cuando las entidades son vigiladas por diferentes entidades, incluyendo supersociedades, ¿qué entidad vigila a la unión temporal? Aquí yo voy a pedir ayuda del doctor Santiago. Aquí hay que ver claramente, las uniones temporales pueden estar, y los consorcios pueden estar conformados por varias entidades que tengan un supervisor diferente. Eso significa que cada uno de los participantes en esta unión temporal serán sujetos de supervisión de su supervisor natural. Es decir, tengan en cuenta que la Superintendencia de Sociedades en sus facultades, digamos, de supervisión, tiene facultades de supervisión o competencia de supervisión, es una competencia residual. Es decir, si están supervisados por otra entidad, su supervisor natural es la otra entidad. Es decir, si no están bajo supervisión de otra entidad, la Superintendencia de Sociedades realizará esta supervisión. De lo contrario, será la otra superintendencia. Eso, digamos, para dejarlo de forma, digamos, clara y que se tenga en cuenta.
La Superintendencia de Sociedades tiene, digamos, está mucho más avanzada que las otras superintendencias en la materia, porque ya llevamos un espacio de tiempo de supervisión de estos aspectos. Hemos tenido ya información de ciertas sociedades que han incumplido ciertos aspectos, digamos, anticorrupción, que será trasladado a otras superintendencias para que inicien su investigación, pero los programas de transparencia no han sido, digamos, emitidos por las otras entidades. Hasta que no las emitan las otras entidades, pues no deben cumplir con los requerimientos. Es decir, en este momento los que deben cumplir con las instrucciones de los programas de transparencia son aquellas sociedades que no están sujetas a supervisión de otra entidad. Supervisión, digo, supervisión desde el aspecto de inspección, vigilancia y control, porque contar con una licencia ambiental, por ejemplo, o una licencia de cualquiera, digamos, para poder desarrollar sus actividades, eso no los lleva a tener una supervisión bajo el criterio de inspección, vigilancia y control. Tienen que ser autoridades de inspección, vigilancia y control. Bien, la siguiente pregunta la hace Viviana Vera. En el evento que un contratista, candidato laboral o proveedor presente algún antecedente judicial por condena en algún delito relacionado con soborno, LA, FT, FPDAM, ¿hasta qué punto es recomendable para la compañía tener algún vínculo actual con esta persona sin caer en un posible riesgo a futuro o en discriminación a la resocialización? Ok, pues desde la perspectiva de riesgo, pienso que pues hay varios caminos y uno pues definitivamente debe revisar si esto es una sentencia en firme en el que ya se cumplió pues la condena. Es muy diferente a tener antecedentes de investigación en el que pues no se ha tomado una decisión en contra de esta persona. Tener antecedentes cuando hay una investigación, sí pensaría que pues es asumir un riesgo que no debería asumirse y que realmente está legitimada la empresa para pues, suspender cualquier tema de contratación. Cuando hay una condena, pienso que, y que está en firme y que está cumplida, pues queda este antecedente igual, pero pues podría enfocarse en que efectivamente es una persona que pues cometió un delito, pero que igual puede eso significar un riesgo adicional y que pues puede estar sujeta a algún tipo de monitoreo adicional en el que sea susceptible, no sé, si es un empleado eh, pues de un estudio de seguridad más exhaustivo o más periódico, aplicar una serie como de controles de monitoreo, diría, pues como Déjame, si quieres, yo también quiero decir un adelante. comentario, que los esquemas o las instrucciones que emitió la Superintendencia de Sociedades y que deben emitir las demás superintendencias van a estar basados en unos lineamientos de Secretaría de Transparencia, y siempre tiene que estar bajo el enfoque de que estos esquemas son de prevención, son de autocontrol y autogestión de estos riesgos, más no son esquemas de restricción a la contratación. Entonces, puede que haya unas alertas de unas personas que hayan sido investigadas, pero eso no significa que se restrinja la contratación con estas personas. Es una alerta, es un factor de riesgo que debe ser analizado por cada una de las compañías, y al analizarse estos factores, estas alertas, dependiendo del sistema donde estemos o del esquema en que estemos, si es por temas de SAGRI-LAFT o por temas de programa de transparencia, en un lado son los factores, en otro lado son las alertas, pues deberá ser analizado por cada uno de los órganos de control, de administración de las compañías, para decidir continuar o no con una relación contractual, o decidir iniciar con una relación contractual. Esto depende del sano juicio de cada una de las empresas, y debe ser debidamente documentado dentro de la obligación de registro. Eso es importante que se tenga en cuenta. Lo importante acá no es realmente restringir la contratación, sino dejar unos elementos claros de registro, documentación, y llevar a cabo unos procedimientos para mitigar el riesgo. Y sana crítica de tomar la decisión si se continúa o no con la contratación. Decidir contratar en ciertos aspectos pues puede generar un riesgo mucho más alto de llegar a ser expuesto a estos riesgos o no. Y en muchos casos, pues como tú lo dijiste, Raquel, hasta que no sea sancionado o no sea declarado penalmente responsable una persona,
pues hay que mantener, digamos, el principio de buena fe, el principio también de, pues, de inocencia y mantener la relación contractual. Ujú. Bien, como tercera pregunta tenemos, los slides hacen referencia a la ley 2195 de 2020, ¿debería ser 2022? Sí, es un error. Muchas gracias por el... Sí, fue tal vez un error que puse en algunos 2020 y es 2022. Efectivamente fue expedida y sancionada en enero del 2022. Perfecto. Nos pregunta Carolina Patiño, ¿cómo se maneja el tema de debida diligencia con entidades públicas? Particularmente los formatos y registros que se deben firmar, dado que este tipo de entidades no firman estos documentos. Mm, Pues tal vez comenzar diciendo que la ley 2195 amplía la obligación de contar con programas de transparencia y ética empresarial al sector público, ¿no? Y creo que esto es un punto de partida para sensibilizar que muchos de los componentes de, del compliance y por supuesto del conocimiento del tercero, pues también deben aplicar para estas entidades, ¿no? Entonces, creo que ese debe ser como la interpretación o la respuesta. No sé si... Sí, pues miren que cuando estuvimos haciendo o redactando los programas de transparencia era una de esas dudas. De hasta qué punto uno debe empezar a mirar si una región, si una entidad es más riesgosa que otra. La respuesta es que eso no puede ser el criterio que se debe tener en cuenta en estos programas de transparencia, sino que lo que hay que ver es la contraparte con la que estoy haciendo el negocio para contratar con la entidad. Es decir, si yo me asocio con una persona o hago una unión temporal con otra empresa, donde hay un riesgo de que pueda materializarse ese riesgo de corrupción, se puede materializar a través de ese tercero, de ese contraparte que tengo para realizar digamos, esa actividad. Entonces, la debida diligencia de las personas, de las entidades públicas, pues está más que clara, o sea, es clave que pues, conocemos quiénes son las entidades públicas, hay unos riesgos en la contratación pública generalizado independientemente de su región, del tipo de entidad y demás, y eso no debe ser tenido en cuenta, digamos, como un aspecto en la debida diligencia, esos factores de la entidad estatal, pero sí lo que dice Raquel, ahora cuando tengamos estos programas de transparencia de las entidades públicas, pues va a generar una alerta a aquella entidad que no lo tenga. Mm, Entonces, todavía les queda a ciertas entidades, tienen 6 meses, otros un año, vendrá una reglamentación seguramente para 2 años en ciertas entidades para que lo implemente, y hasta que no cuenten con esos programas, pues no será tenido en cuenta como una alerta hasta que no se materialice esa obligación de que cuenten con esos programas. Pero importante decir que las entidades públicas no están estigmatizadas en nuestros programas de transparencia, sino estamos buscando que con quien se alíen las sociedades en sus uniones temporales, verifiquen con quién están haciendo el negocio. Porque puede que una sociedad esté haciendo las cosas muy bien, pero se alía mal para poder tener un contrato. Y al realizar esa actividad en conjunto con ese aliado, puede verse inmiscuido, puede ser usado en estos riesgos de corrupción o de lavado de activos y por ende pues tiene que controlar esa su contraparte más que a con quien está contratando. Y en sus programas pues saber que a los funcionarios públicos no pues no entregar dádivas, no entregar donaciones, no hacer parte digamos de campañas políticas y demás, eso debe ser establecido en sus programas de transparencia para mitigar esos riesgos de posible corrupción en el sector real. ujú. Riesgos no, están materializadísimos y tenemos que cubrirlos entre todos. Darío Araujo pregunta, ¿qué tan actualizadas están las bases de datos restrictivas con los alertas, una vez penalizadas las personas naturales o sanciones a personas jurídicas? Eso es un aspecto, perdón Raquel, esto es un tema, digamos, de la génesis de la ley, y es que la superintendencia no tenía la facultad o la posibilidad de tener una base de datos certera sobre las sentencias penales contra personas naturales por el delito de cohecho por dar o ofrecer. ¿Por qué? Muy difícil que una entidad como la Superintendencia de Sociedades
le exigiera a la rama judicial que le entregara esas sentencias. Entonces esta ley cerró esa brecha y ese rol lo va a asumir la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para recoger esas sentencias, esos principios de oportunidad, para que las superintendencias puedan iniciar con su actividad sancionatoria. Hoy podemos decir que la Superintendencia de Sociedades tiene una base robusta que ha logrado construir en conjunto con la Fiscalía, pero vendrá esta actividad por otros delitos adicionales de lo que está establecido en la definición de corrupción para poder contar con estos insumos necesarios para iniciar con la facultad sancionatoria. Y contra personas, como estas sentencias y estos principios de oportunidad son contra personas naturales, hay que buscar el vínculo con las personas jurídicas. ¿Cómo se realiza ese vínculo? La agencia tendrá que pedirle que tanto las cámaras de comercio verifiquen si esas sentencias contra esas personas naturales tienen una relación con un administrador de una compañía, y las cámaras de comercio o la Confecámaras a través del RUES deberá verificar y determinar si hay una relación de esa persona natural con la persona jurídica en relación de administración. Y por el otro lado, como también hay que verificar la relación del empleado del contratista, la UGPP tendrá esa obligación de hacer ese filtro de las bases de datos de los principios de oportunidad y de las sentencias penales condenatorias. Tema importante, deberá trabajarse también, esto lo debe trabajar también el gobierno nacional, para que la fiscalía, cuando esté investigando a estas personas naturales, logre empezar a determinar esa relación con las personas jurídicas. Que tengan en cuenta en su investigación a la persona jurídica, también los jueces hagan una relación en sus sentencias y ese vínculo con las personas jurídicas, para que a la entidad de supervisión le quede más fácil realizar su actividad y sepa y pueda hacer ese vínculo rápidamente e iniciar con la actividad sancionatoria. Estas facultades de las superintendencias es la cereza en el pastel para poder terminar y cerrar toda esa brecha de corrupción. No es el inicio, sino es el final, es el punto, es el último punto en la cadena de la corrupción, pero es el más disuasivo en últimas cuando se materialicen estos actos de corrupción. Esto llevará a caducar contratos. Esto llevará a inhabilitar a las sociedades para contratar con el Estado. Esto llevará también a un riesgo reputacional que los sacará del mercado. Sacaremos empresas que vienen del exterior a simplemente ganarse contratos de forma corrupta, afectando la competitividad nacional. Eso llevará, en conclusión, cuando las superintendencias ejecuten esta facultad, estas nuevas facultades, que no solamente es una actividad de las entidades, y por eso siempre digo que es un reto de todo el esquema, de todas las autoridades, de todos los funcionarios, de todos los participantes en el tejido social empresarial, para que esto se lleve a cabo. No es solamente una responsabilidad de las superintendencias, es de todos. La superintendencia declara e investiga basado en las denuncias y basado en unos principios de oportunidad y unas sentencias penales en firme debidamente, pues son procesos debidamente llevados como debe ser y claramente identificados para que podamos actuar de la mejor manera. Así es, Santiago. Bueno, la siguiente pregunta es, en relación con debida diligencia entre competidores, obligados ambos a tener programas de transparencia y ética empresarial, ¿se pueden tener acuerdos entre competidores para dar un alcance limitado al proceso de debida diligencia como medida de protección? Yo pienso que no es una buena práctica. El hecho de que cada empresa esté obligada a tener un programa de transparencia y ética empresarial, pues es un buen inicio en una relación comercial, pero que por el hecho de que un tercero con el que vamos a tener algún tipo de relación, pues aquí se habla entre competidores, em, pero pues que ellos también estén obligados a tener un programa de transparencia, pues es un principio de garantía que tiene también una aplicación de unos que tiene identificados sus propios riesgos y que tiene una aplicación de sus controles y que hay un sistema de prevención andando. Pero pues la medida en que no conocemos como el nivel de desarrollo, llegar a este tipo de acuerdos para como relajar algunas de las medidas de debida diligencia que se tienen que aplicar,
no lo veo conveniente. Tema diferente es en cuando los competidores están en un marco de pacto de transparencia, en el que pues hay un pacto de transparencia y que se han hecho en el país, se han adelantado en determinados sectores en el que los competidores se sientan a fijar unas normas y unos lineamientos mínimos de conducta y de ética con respecto al comportamiento dentro del sector y que garantizan transparencia en el relacionamiento, pero pues que como consecuencia de estos pactos o que se haga un acuerdo particular, pues no creería que es conveniente relajar estas medidas de debida diligencia. Ya que hay un tema que hemos hablado con Colombia, Compra Eficiente, y ellos están muy alineados en exigir dentro de los términos de la contratación contar con estos programas de transparencia. Entonces, Buenísimo. muy pronto, eso hará parte de esos requisitos en la contratación. Entonces, no hay que esperar a que sea una obligación o que sean sujetos obligados si quieren contratar con el Estado por X cuantía. Contar con estos programas como una buena práctica es importante para poder llegar a esa contratación, pero también para otro aspecto, y es que este será un objeto también de prueba ante un posible materialización de un efecto de un acto de corrupción, donde los administradores, donde los accionistas, donde la misma compañía va a demostrar que tiene unos planes, unos programas de transparencia que los lleva de debida forma, que pudo haber sido un tema, digamos, sin el dolo, sin culpa, una materialización de ciertas actuaciones. Entonces, contar con estos programas, registrar las actividades, mostrar debida diligencia, mostrar un debido actuar, les va a servir ante una posible investigación penal a los administradores y a las personas jurídicas, así que véanlo también como una protección ante un eventual. Importante los revisores fiscales también, que al verificar que cuentan con esos programas de transparencia y que las empresas donde están actuando como revisores fiscales cuentan con esto, les servirá de prueba. También donde ellos dicen, sí verificamos que tienen los programas de transparencia, no verificamos ninguna alerta porque el oficial de cumplimiento no presentó ninguna alerta y las alertas no están determinadas en la contabilidad porque eso hay que contabilizarlo también. Entonces, eso le sirve de prueba a todos para poderse proteger y defender ante una posible investigación penal y administrativa en su caso. Así es, pues en definitiva, esta lucha anticorrupción es de todos, ¿no? Hemos tenido hoy un montón de herramientas, categorizaciones, decretos, resoluciones de ética empresarial y, por supuesto, lo que se puede hacer para mitigar todos estos riesgos. Pues bueno, hemos llegado al final de esta ronda de preguntas, no sin antes hacernos saber, Raquel y Santiago, si nos pueden enviar cada una de sus presentaciones, pues varios de nuestros asistentes quieren tenerlas. Los inscritos a este evento, pues recibirán las presentaciones tanto de Raquel Céspedes como de Santiago López, y los que aún no se han inscrito, por favor, déjenos su correo en el chat y se las enviaremos. Claro que sí. Bueno, Presentación. Realmente esta información no es de la superintendencia, es de todos, y ese ha sido el objeto de la superintendencia, publicar la mayor información posible. Entre más público sea todo, más transparente es. Por eso los invito a que conozcan el SIS, que es el Sistema de Información Integrado del Sistema Societario, donde están todos los números de las sociedades colombianas, todos los estados financieros. Conozcan quiénes son sus competidores. Vendrá también información de las sociedades en insolvencia para que las empresas puedan salir de esos procesos de reorganización, no vía jurídica. Yo creo que las empresas salen es porque se les inyecta recursos, pero los inversionistas no saben dónde invertir. Eso tiene que ser público y será parte de todos. Esto nos llevará a ser más transparentes, así que toda la información de nosotros es pública. muchas gracias, Santiago. Ya para finalizar, agradecer a todas las personas que asistieron, que nos acompañaron y que participaron el día de hoy. Agradecerle a Santiago, a Raquel por todo el conocimiento que nos brindaron hoy. Y bueno, de parte de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena, les deseamos a todos un excelente día, una excelente jornada. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao.